por el peristaltismo, por ejemplo. Que eso es muy importante, considerar que no queremos modificar la clínica antes de examinar. Por lo cual, la inspección, luego viene la auscultación, la percusión y la palpación, ¿ya? Dentro del examen clínico, entonces, tenemos que ir en esa secuencia. Para la inspección es importante considerar algunas regiones. Es decir, clínicamente podemos dividir el abdomen considerando una topografía que nos ayude, ¿no?, a reconocer órganos que se proyectan sobre la superficie del abdomen, gracias a la presencia de dos líneas verticales, que son la continuación de la línea medio clavicular, derecha e izquierda, dos líneas horizontales, una que va del reborde costal, ¿no?, derecho al lado izquierdo, y otra que va de la cresta ilíaca hacia la cresta ilíaca. ¿Ya? De tal manera que hay 9 regiones que vamos a considerar. Claro, estas regiones lo han llevado en algún momento cuando avanzaban anatomía, ¿no es cierto? Porque nos han enseñado que hay dos hipocondrios, derecho e izquierdo, dos flancos, derecho e izquierdo, dos fosas ilíacas, derecha e izquierda, mesogastro o región umbilical, ¿no?, al centro, epi hacia arriba, epigastrio, hipo hacia abajo, hipogastrio, ¿no? Entonces, son las 9 regiones que topográficamente nosotros las utilizamos para reconocer ya proyección de algunos órganos, considerando que, dependiendo, ¿no?, si el paciente está, en este caso, en decúbito dorsal, podríamos pensar, ¿no?, que si hay un dolor en una región mencionada, cualquiera de las 9, me va a orientar a pensar en alguna patología, ¿no? Eso es lo más importante, pensando en la ubicación del órgano. Primero, ya, eso va a variar, porque si ustedes se acuerdan, hay dolor somático, hay dolor referido, hay dolor visceral, y eso cambia, no es tan fácil. Pero empezamos desde ese punto de vista, por lo cual habría que aprender, ¿no es cierto?, qué órganos se proyectan en las regiones, ¿ya? ¿Qué órganos se proyectan en el hipocondrio derecho? Lóbulo derecho del hígado, ¿cierto? ¿Qué más? El ángulo derecho del colon, o ángulo hepático del colon, ¿no es cierto? ¿Qué más? El polo superior del riñón derecho, la suprarrenal derecha, ¿ya? También aquí se inicia la pelvis renal. Por tanto, un dolor en hipocondrio derecho no quiere decir que solo, ¿no es cierto?, tengo que pensar en un dolor hepático, ¿no? Es más, sabemos que el hígado no tiene dolor, no tiene dolor, no hay terminación nerviosa en el hígado para que tenga dolor. Pero si el hígado crece o el hígado no tiene un proceso inflamatorio, por ejemplo, va a distender, ¿no?, su cápsula de Gleason y así tiene inervación sensitiva. Por tanto, va a doler. ¿Ya? De una manera, ¿no?, evitando tecnicismos, sí va a haber dolor, ¿cierto?, por una patología hepática, pero no es en sí el hígado el que duele, ¿no? Sin embargo, un dolor en hipocondrio derecho no solo tengo que pensar en un problema hepático. Puede ser un problema renal, puede ser un problema urinario, puede ser, ¿cierto?, un problema intestinal, un cólico intestinal, ya, el que pueda manifestarse, ¿no?, a este nivel, con un dolor. Epigastrio, ¿qué vamos a encontrar? Lóbulo izquierdo del hígado. Vesícula biliar, ¿qué más? ¿Qué más? La curvatura menor, la curvatura mayor del estómago, ¿no ve? El antro, el píloro, el marco duodenal, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno, ¿no? Y si está el duodeno ahí, vamos a encontrar la cabeza del páncreas, ¿no? Si está en la segunda porción del duodeno, el colédoco ahí desemboca, ¿no? El colon transverso. Peor todavía, un dolor en el epigastrio no es sinónimo de gastritis, ¿no? Puede ser un problema pancreático, un problema biliar, puede ser un problema intestinal, ¿no? Y es más, en el retroperitoneo podemos encontrar órganos o estructuras como son los grandes vasos, ¿no? La aorta y la cava. Una coartación de aorta puede provocar dolor en el epigastrio, ¿ya? Entonces hay muchos órganos que hay que aprenderlos, ¿no es cierto?, para poder recordar esa proyección. Hipocondrio izquierdo, ¿qué vamos a encontrar? El vaso, en el fondo del estómago, la cola del páncreas, ¿no?, el ángulo izquierdo del colon,
¿Qué más? El riñón izquierdo, con la suprarrenal izquierda. En el lado derecho hemos dicho polo superior del riñón. Es que el riñón derecho está más bajo, ¿no?, que el lado izquierdo. ¿Por qué? Por la presencia del hígado, ¿ya? Entonces, en el lado derecho solo está el polo superior, la pelvis renal, pero en el lado izquierdo está todo el riñón izquierdo, la pelvis renal y el uréter, ¿ya? Flanco derecho, ¿qué vamos a encontrar? Colon ascendente y el uréter, ¿no? Y polo inferior del riñón derecho. Flanco izquierdo, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar en el flanco izquierdo? Colon descendente. ¿Qué más? El uréter. El riñón no. El riñón está en el hipocondrio izquierdo, está elevado, ¿cierto? Comparado con el lado derecho está más elevado, ¿ya? Entramos al mesogastrio, aorta y cava y el intestino delgado, ¿no? Si cuando ya van a entrar a cirugías, ¿no es cierto?, van a ver de que cuando se hace la laparotomía, ¿no?, una incisión en el abdomen, el intestino está en todos los cuadrantes. El intestino delgado se dispersa por todo el abdomen cuando está en decúbito dorsal, pero principalmente se atribuye su localización a esta región, ya, al mesogastrio. Vamos a la fosa ilíaca derecha. Aquí hay mayor cantidad de órganos, ¿no? ¿Quiénes se encuentran aquí? Ciego. ¿Qué más? Apéndice. ¿Qué más? Ileón terminal. ¿Qué más? El uréter. Y el músculo psoas, ¿no? Si es mujer, ovario. Trompa derecha, ¿no? Lado izquierdo, ¿qué se va a encontrar? Colon descendente, colon sigmoides, ¿no? ¿Qué más? Uréter. ¿Qué más? Músculo psoas, ovario y trompa izquierda, ¿no? Hipogastrio, se proyecta el útero, la vejiga por delante del útero y el recto, ¿no?, por detrás del útero. Los uréteres también ahí desembocan. ¿Ya? Entonces, un dolor en la fosa ilíaca derecha no es sinónimo de apendicitis. Hay que pensar en más cuadros, ¿eh? Puede ser una infección urinaria alta que pueda provocar dolor a ese nivel. Sí, ahí está el uréter. Un cálculo renal también puede provocar dolor a ese nivel. ¿Qué más? Un quiste de ovario torcido, una dismenorrea, un embarazo ectópico, una enfermedad inflamatoria pélvica, hasta una ruptura de un folículo de Graf. La ovulación puede provocar dolor, ¿no? Y hay pacientes que tienen dismenorreas tan marcadas que pueden, ¿no?, hasta presentar un cuadro de abdomen agudo y pensar en hasta en operarse, sin que lo requieran, ¿no? Por eso hay que hacer una muy buena anamnesis, hay que hacer muy buen examen físico. Porque lo fácil es decir, le entro y si no encuentro nada en la cirugía, no todo se opera, no todo dolor abdominal se opera. 60% de los abdómenes agudos se resuelven de manera médica, no necesita cirugía. Por tanto, no todo abdomen agudo se opera. Y esa es la parte, ¿no?, que dependerá cuán buena anamnesis has hecho, cuán buen examen físico realizas, para que tengas un diagnóstico y puedas también definir qué conducta va a seguir ese paciente o ese paciente. Entonces la mujer me da más problemas porque ahora agrego, ¿no?, patologías relacionadas a los órganos reproductores femeninos, ¿ya? Si bien el útero y la vejiga son órganos intrapélvicos, no debo palparlos en el hipogastrio. ¿Pero por qué los he mencionado en el hipogastrio? Porque pueden crecer y ocupar este espacio. Si el paciente retiene orina, la vejiga va a distenderse y va a ocupar el hipogastrio. Si el útero crece, porque tiene miomas, porque tiene un embarazo, va a crecer y va a ocupar este espacio. Porque después son órganos intrapélvicos, no tengo por qué palparlos, no se los siente, están dentro de la pelvis, ¿ya? Pero esa es la proyección que tengo que recordar para pensar en patologías que pueda presentar el paciente, ¿ya?
Bueno, entonces es lo más importante para poder considerar la topografía, ¿no?, clínica que utilizamos de manera frecuente ya en la práctica hospitalaria. Porque hay una división topográfica quirúrgica que me divide el abdomen en 4 cuadrantes, por una línea horizontal y una vertical que pasan por el ombligo. Cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, donde diferentes patologías, ¿no es cierto?, pueden manifestarse justamente por dolor a nivel de esos cuadrantes, ¿ya? De tal manera que hay que aprender qué patologías, ¿no?, podemos encontrar en cada uno de esos cuadrantes. Porque si hay un dolor en el cuadrante superior derecho, por la ubicación de órganos, yo tengo que pensar, ¿cierto?, será una hepatitis, será un absceso, ¿no?, sufrénico, un absceso hepático, será una colecistitis. Ya voy pensando una serie, ¿no?, de patologías que puedan ser relacionadas a ese nivel. Lo mismo, tendría que pensar, ¿cierto?, si es en el cuadrante inferior derecho, por la ubicación será pues la enfermedad de Crohn, será la apendicitis, ¿no?, será el ectópico roto, como hemos mencionado, será una anexitis. Entonces yo tengo que buscar esas patologías pensando, ¿cierto?, cuáles pueden ser necesariamente realizar una cirugía, por ejemplo. Una pancreatitis la voy a sospechar principalmente si duele el cuadrante superior izquierdo. Si bien el dolor de páncreas es muy variable, generalmente no es epigastrio y se irradia, ¿no?, hacia los 2 hipocondrios, pero más frecuentemente se va al lado izquierdo siguiendo la proyección, ¿no?, de cabeza, cuerpo y cola. Por tanto, un dolor en el cuadrante superior izquierdo, tengo que pensar, ¿no?, más probablemente en una pancreatitis, por ejemplo. Y las pancreatitis no se operan, no se operan, salvo sean complicadas, ¿no?, un pseudoquiste, un absceso pancreático, una pancreatitis necrohemorrágica. La pancreatitis no se opera, es tratamiento médico. Solo en esas complicaciones necesita cirugía. Ahora, si hay un dolor en este cuadrante, no solo voy a pensar en páncreas, ¿no ve? Tendría que pensar que hay un problema también del vaso, ¿no? Un absceso esplénico, se quiere cirugía. Una ruptura esplénica en un trauma abdominal cerrado, por ejemplo, ¿no? Hay que pensar, cuando uno tiene un accidente, choca el abdomen contra el volante, ¿no?, puede tener lesión de órganos. ¿Cuáles son los que más comúnmente se van a lesionar? Órganos no friables, el hígado, el vaso. Esos órganos se van a lesionar y van a sangrar. Entonces, ¿no?, si hay una ruptura hepática, si hay una ruptura esplénica, hay que intentar operar. Entonces, dependerá el dolor, ¿no es cierto?, que tenga la paciente para que me pueda ubicar en estos, ¿no?, diferentes cuadros. ¿Y qué otros síntomas, además del dolor, tiene, ¿no? Si es una ruptura hepática o esplénica, tiene que haber datos de choque hemorrágico, ¿no? ¿Qué signos de choque hemorrágico conocen? Choque hipovolémico. ¿Qué síntomas, qué signos de choque hipovolémico conocen? Hipotensión. ¿Qué más? Alteración de la conciencia, ¿no ve? Tiene mareos, tiene somnolencia, se desmaya, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Aumento de la frecuencia cardíaca. Muy bien, taquicardia, ¿no ve? Si es de hipotensión, se va a compensar con una descarga adrenérgica, ¿no? Bien. Si hay una descarga adrenérgica, el corazón se acelera y hay vasoconstricción periférica, ¿no? La piel está pálida, está fría, sudorosa, ¿no? Ya no hay capilar retardado, oliguria va a tener el paciente. Entonces todo eso me orienta que está sangrando. Ahora, si hay dolor en el cuadrante superior izquierdo, voy a pensar pues ruptura, ¿no?, esplénica, más aún por antecedente del trauma, tal vez, ¿no? Entonces aquí encontramos patologías que podemos frecuentemente pensarlas dependiendo ya la ubicación del dolor. Ahora, la pared posterior también se va a dividir en regiones. Trazamos una línea desde el extremo de la 12ª costilla, nuestra última costilla, su extremo, ¿no?, libre, hacia el tercio posterior de la cresta ilíaca. La cresta ilíaca la dividimos en 3 partes: tercio posterior, tercio medio y tercio anterior, ¿ya? En la unión del tercio medio con el tercio posterior, ahí vamos a marcar un punto y ahí tenemos 2 líneas.
una región lumbar interna que está, ¿no?, a los lados, ¿no?, de la columna vertebral, y una región lumboabdominal que se comunica ¿con quién? Con el flanco, ¿no?, hacia adelante. No hay un límite, se comunica directamente con los flancos, ¿ya? Entonces, ¿dónde se encontrarán los riñones? ¿En la región lumbar interna o en la lumboabdominal? Lumbar interna, ¿no ven? Y eso se olvida en el examen de grado. Giordano positivo, ¿dónde es percutido? En la espalda, doctor. ¿Pero cuál parte de la espalda? ¿Dónde están los riñones? Y no se acuerdan, ¿no es cierto?, que está en la región lumbar interna, ¿ya? O en la fosa renal también decimos, ¿no? Entonces es importante utilizar la referencia de las regiones que se van, ya, dividiendo topográficamente cada uno, ¿no?, del tórax, el abdomen, cuando hemos ido avanzando, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con la exploración. Hemos dicho, empecemos con la inspección. A la inspección es a la que menos importancia le damos, a la que menos tiempo le dedicamos, ¿ya? Y es la que más signos nos puede brindar si hacemos una inspección ya bien meticulosa, bien detallada. De tal manera que es importante, ¿no?, dedicarle el tiempo necesario a la inspección y poder identificar algunos signos que son, ¿no?, relevantes. Si ustedes se acuerdan, ya la piel tiene muchas lesiones primarias, secundarias y faneras. Y esas lesiones te pueden orientar a diferentes problemas, ¿no?, en cuanto a la patología que pueda presentar la paciente. Entonces, ¿cómo voy a examinar al paciente? Recostada, en la posición supina. Paciente en decúbito dorsal, ¿ya?, o en posición supina. La tengo que observar. Primero. Luego le voy a pedir que se pare y le voy a observar de pie, en la posición, ¿no?, erguida o bipedestación. Cuando observamos el abdomen, hay que ver, ¿no?, la forma que tiene el abdomen, la simetría que tiene, ¿no?, la piel y sus características, observando el color, lesiones primarias, lesiones secundarias y la distribución, ¿no?, del pelo, por ejemplo, del vello, cuando hablamos de las faneras, ¿ya? Entonces eso es muy importante, de tal forma que hay que aprender a reconocer algunas lesiones. ¿Cómo es la forma del abdomen? El abdomen es ligeramente cóncavo en el epigastrio, es excavado en el epigastrio y es convexo en el resto, ¿ya?, en el resto. Por tanto, la mayoría tiene cóncavo en la parte del epigastrio y luego se vuelve convexo. Sin embargo, puede variar de acuerdo al biotipo, ¿no es cierto? Si es un endomorfo, vamos a ver que el abdomen es globoso, ¿no? Es globoso. Si es un ectomorfo, ¿cómo va a estar el abdomen? ¿Cómo será el abdomen de un ectomorfo? Plano, ¿no es cierto? Plano, muy bien. Entonces puede ser excavado, puede ser deprimido, ¿no? Cóncavo, puede ser hundido, pero plano decimos, ¿no? Y bueno, si es mesomorfo, tendrá que verse, ¿no?, la prominencia de los grupos musculares también, ¿no? Bueno, entonces, después de observar la forma, vemos la simetría. Comparo el lado derecho con el lado izquierdo, ¿no?, para ver si alguna zona está más abombada, ¿no es cierto?, o está deprimida. Entonces hay que observar qué zonas están más abombadas y qué zonas están más deprimidas, ¿ya? Y si es asimétrica esa forma del abdomen. Después vamos a ver la piel y vamos a ver que el color de la piel tiene que ser el mismo, ¿no?, que vemos en el tórax y que vemos en las extremidades, no tiene que cambiar. Y hay que identificar lesiones. En este caso estamos viendo una lesión que se llama estrías, ¿no es cierto? ¿Qué eran las estrías? Zonas de adelgazamiento, ¿no?, de la piel, porque se estira muy rápido, ¿no?, de manera brusca. Cuando el paciente aumenta de peso o cuando baja de peso, ¿no?, de manera súbita o brusca o, ¿no?, de manera rápida, ¿no?, va a observarse las estrías. Las estrías, se dan cuenta, tienen color rojo, ¿no?, violáceo. Cuando es, ¿no?, por ejemplo, un embarazo, en el abdomen vamos a observar eso. En el síndrome de Cushing vamos a ver también igual, ¿ya?, ese color rojo vinoso. En el adolescente igual, ¿no?, cuando aumenta de masa muscular, igual vamos a ver eso, en la región pectoral, por ejemplo. Ahora, cuando es antigua, la estría va adquiriendo un color más nacarado, ¿ya?, más nacarado. Por tanto, cuando es reciente, vamos a ver esta forma, este color, y después adquiere un color más claro, más claro. Pero es una zona de adelgazamiento, ¿ya?, que hay que reconocer
que es muy importante. Aquí, por ejemplo, rojo vinoso, ¿no? El paciente con Cushing tiene una obesidad central, ¿ya? No hay una relación del tronco con las extremidades. Entonces se ve estas estrías, sobre todo, ¿no? A nivel del abdomen, a nivel de la región pectoral, a nivel ya del tronco. Vamos a observar ese color rojo vinoso. Después de observar estrías hay que ver, ¿no? Cicatrices. Las cicatrices te orientan a algunas cirugías. Van a aprender incisiones, no están llevando tecún o ya han llevado incisiones. Pero algunas ya las conocen, ¿no? Esta es una cicatriz de qué incisión. ¿Cómo se llama esta incisión que le han hecho? Transversa por orientación, ¿no? Tipo fanestil, ¿no? Claro, transversa suprapúbica, está arriba del pubis, ¿no? Tipo fanestil. Ya van a ver que hay muchas incisiones. Hay la de fanestil, hay la de Maillard, hay la de Cheney, hay la de Joel, que son también transversales y están a este nivel. Entonces van a ir viendo que hay varios tipos de incisiones, ¿ya? Que se utilizan para también diferentes cirugías, ¿no? En este caso, una de las cicatrices que van a ver con bastante frecuencia en nuestro medio es esta, ¿no? Sobre todo en mujeres, tengo que pensar que ha sido realizada una cirugía pélvica, ¿no? Una pélvica. Puede ser que hayan operado tal vez del ovario, tal vez del útero, ¿no? O las cesáreas, que es lo más común. Por el tamaño, ¿no? De la incisión, pensamos que esto puede ser, ¿no? Una cesárea, por ejemplo. Entonces, es importante, ¿no? Ver la cicatriz y pensar, ¿no? En qué tipo de cirugía le han podido realizar, ¿ya? En este caso, lo mismo, ¿no? Aquí veo la transversa suprapúbica fanestil, es curva, ¿no? La de Joel es más arriba, 2 centímetros más arriba y es transversal, siguiendo la orientación de las líneas de Langers. El abdomen tiene unos pliegues, ¿no? Las líneas de Langers. Si yo sigo esas líneas y hago la incisión, ¿no? A ese nivel, siguiendo las líneas, la cicatriz es mínima. Ahora, si hacemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, curva, estoy yendo, ¿no? Paralelo a las líneas, pero no de manera ideal, ¿no? No es transversal, entonces hay cicatriz más marcada, ¿no? Este tipo de cicatriz, ¿a qué incisión corresponde? A una incisión llamada McBarney, ¿no? McBarney, que se utiliza para las apendicectomías. Pero si ustedes se dan cuenta, esta es oblicua, ¿no ven? Va en contra de la dirección de las líneas de Langers. Por eso tiene más posibilidad de dejarte cicatriz marcada, ¿ya? Hoy en día ya no se hace McBarney, se hace una incisión transversa a ese mismo nivel. Roque Davis. ¿Por qué está haciendo más Roque Davis? Porque sigue las líneas de Langers y hay menos cicatriz, ¿ya? Es más estética. Lo que sigue la orientación de esas líneas que he mencionado hace que sea más estético, ¿no? Y hoy en día se va buscando mucho la parte estética, ¿ya? Entonces, dependiendo, ¿no?, donde encontremos, imagínense que yo encuentre una incisión, una cicatriz aquí, debajo del reborde costal. ¿Cómo se llama esa cicatriz, esa incisión que le han realizado? Muy bien, de Kocher, ¿no? Bien, incisión de Kocher. ¿Para qué sirve eso? Para operar hígado, ¿no? O vías biliares. Que van a haber menos de ese tipo de cicatrices. ¿Por qué? Porque hoy ya se hace más la laparoscopía, ¿no? Y en la laparoscopía siempre piensen que hay 3 puertos, ¿ya?, que se utilizan. Siempre hay un triángulo que se forma. Para la vía biliar van a ver una cicatriz en el ombligo, por ejemplo. Ah, pues que por ahí entra, ¿no? La aguja de Verés, ahí se hace el neumoperitoneo, por ahí entra la laparoscopia, ¿no? Ah, hay una incisión en el ombligo. Otra incisión que viene debajo del sifoides y otra que está aquí, ¿no? Debajo del reborde costal. Un triángulo. Si quiero operar apéndice, ombligo, suprapúbico, ¿no? Y fosa ilíaca derecha o al lado izquierdo también. Igual, un triángulo, ¿ya? Entonces los trócares entran en 3 puertos, ¿ya? Entonces cuando vean cicatrices pequeñas, ¿no?, en 3 lugares, asuman pues que le han realizado una laparoscopía, ¿no ven? Y dependiendo de la ubicación de los trócares, pues van a pensar, ¿no?, en qué cirugía han podido realizar. Lógicamente el paciente también tiene que saber, ¿no? Y usted le tiene que preguntar. Pero ya va viendo, ¿no?, qué posibles cirugías va teniendo las pacientes. Hay cicatrices bien típicas, van a ver más frecuentemente ahora, transversales que van, ¿no?, desde espina ilíaca hasta espina ilíaca anterosuperior, ¿no?, bastante extensas. Yo no voy a pensar que una cesárea va a ser tan extensa,
Para la cesárea es 12 centímetros máximo, ¿no? ¿Por qué menciono este tipo de cicatriz? Porque van haciendo ya cada vez más, ¿no?, las abdominoplastías, por ejemplo, ¿ya? Entonces son cicatrices bien extensas que las podemos visualizar, ¿no?, en la parte baja del abdomen. Bueno, las venas que recorren el tejido celular subcutáneo no deben visualizarse, no deben verse. Si las vemos, ya en el cuello, ¿se acuerdan? Se llamaba ingurgitación yugular, ¿no ven? Aquí se llama circulación colateral, ¿ya? Circulación colateral. Si yo veo venas que están dilatadas en la pared del abdomen, decimos circulación colateral. Hay que ver cómo están dispuestas esas venas. En este caso, las venas tienen un patrón que van hacia arriba y van hacia abajo, ¿no ven? Que la comparamos como la cabeza de Medusa. Y ese signo se lo denomina así, signo de cabeza de Medusa, comparando, ¿no?, con la figura mitológica, ¿no?, de la mujer con las serpientes en la cabeza. Entonces, hay venas que están dilatadas hacia arriba, supraumbilical, y hacia la región de abajo, ¿no?, infraumbilical. Más comúnmente se ve hacia arriba, ¿ya? Y a veces no se ve el componente de abajo. Sea cual fuera, este es el signo de cabeza de Medusa. ¿Qué me está indicando? Obstrucción de la vena porta. La sangre de nuestras vísceras vuelve a la vena cava inferior por la vena porta. Si hay una obstrucción de la vena porta, la sangre tiene que volver por otros caminos y empieza a buscar una ruta alterna. Se va a las venas esofágicas, se va a los plexos hemorroidales, se va a la pared, y en la pared podemos ver estas venas que estoy mencionando, ¿ya? De tal manera que el signo de cabeza de Medusa me está alertando que hay una hipertensión en la porta, que hay una obstrucción. Una causa muy común para que vean este cuadro, ¿ya?, de hipertensión portal y el signo de cabeza de Medusa es, ¿no?, los pacientes que beben, ¿no?, consumen alcohol y terminan con cirrosis alcohólica, donde el hígado al principio crece, ¿no?, el hígado aumenta de tamaño, pero después empieza a fibrosarse y se vuelve pequeño. Esa fibrosis va a comprimir la vena porta, dificultando que la sangre vuelva a la cava inferior y empieza a haber circulación colateral, ¿ya? Entonces este patrón no es el mismo que estoy viendo en esta otra imagen. Si ustedes ven aquí las venas, no están partiendo del ombligo hacia arriba ni hacia abajo, sino que están yendo más por los flancos. Y si hay esta distribución de las venas por los flancos, hay que pensar, ¿ya?, que hay una obstrucción de la vena cava inferior. Obstrucción de la vena cava. Por tanto, el patrón me tiene que ayudar, ¿cierto?, a orientar. Signo de cabeza de Medusa, ¿no es cierto? Cabeza de Medusa. Hacia la región supraumbilical y a la región infraumbilical, ¿ya? Es más predominante en la región supra. Ustedes se dan cuenta, miren, el ombligo, veo, ¿no?, en la parte superior veo la dilatación. Eso es lo más común. Y muy poco se ve, ¿no?, por ejemplo, en la parte infraumbilical. Pero puede verse también hacia abajo esa dilatación. Entonces la cabeza de Medusa me está indicando obstrucción de la vena porta, ¿ya? Eso es lo más importante que hay que considerar. Ustedes saben que la vena porta recoge, ¿no?, sangre de la vena esplénica, de la mesentérica, ¿no?, superior, inferior, y por tanto de todas nuestras vísceras, ¿ya? Y si no puede volver porque aquí hay una obstrucción, tiene que buscar caminos alternos. Y esos caminos alternos se llaman circulación colateral. Si tiene un patrón que parte el ombligo, lo voy a llamar cabeza de Medusa. Ahí veo una dilatación más en los flancos, no hacia lateral, no veo del ombligo. Obstrucción de la cava, hay que pensar, ¿no? Ahí veo, ¿no?, venas que están dilatadas en los flancos, no están en el ombligo. Ya hay que pensar en la cava. Entonces, cuando hablamos de cirrosis, hay que pensar que hay fibrosis, ya a nivel hepático, con formación de macro y micronódulos, como están viendo, ¿no? Entonces es ya una etapa avanzada, ¿no?, de un compromiso hepático. Por tanto, comprime, ¿no?, al hacerse más pequeño, al fibrosarse el hígado, a la vena porta, y no deja que la sangre vuelva por la porta a la cava inferior, y busca caminos alternos. ¿Qué caminos alternos? Hay rutas que no las vamos a poder, ¿cierto?, visualizar,
lo que les decía, si la sangre del estómago, del vaso, ¿no?, de los intestinos vuelve por la porta y la porta no puede llevar la sangre, tiene que buscar caminos. Uno de ellos, por ejemplo, es, ¿no?, por la gástrica izquierda, ¿no?, irse hacia los plexos esofágicos, he dicho. Y aquí se va a las venas esofágicas inferiores, ¿no?, que se van a unir a las esofágicas medias y que van a drenar a las esofágicas superiores. Las esofágicas superiores se van a vaciar ¿dónde? A la cava superior. Entonces se invierte el flujo. La sangre, en lugar de venir, ¿no?, de las esofágicas inferiores a la gástrica y a la porta, ahora viene de la porta, ¿no es cierto?, hacia atrás. Y trata de volver por arriba, por las esofágicas superiores a la cava superior. La sangre vuelve al corazón. Pero, ¿qué va a provocar? Que las venas que están en el esófago no están preparadas para recibir ese volumen, ¿no?, de otras vísceras. Por tanto, se van a dilatar. Varices esofágicas. Se pueden romper y el paciente empieza a escupir, a vomitar sangre. Los pacientes con cirrosis tienen hematemesis, tienen hemorragia digestiva alta. La sangre va a buscar a los plexos hemorroidales también para volver por la vena cava, ¿no?, inferior, pero sin seguir por la porta. Igualito, va a haber, ¿no?, dilatación de los plexos hemorroidales. Se rompen, va a tener hematoquesia, rectorragia, proctorragia, y tiene hemorragia digestiva baja. Entonces, ¿por qué? Porque estas venas no están capacitadas para recibir volúmenes, ¿no?, tan elevados, recibiendo de las vísceras, ¿no?, que están buscando cómo retornar. Pero también, si ven el gráfico, vuelven a la pared, ¿ya? Vuelven a la pared. De tal manera, entonces, que tendríamos que considerar, ¿no es cierto?, que no solamente pues las venas están dilatadas en el abdomen, también estamos viendo que las venas vuelven, la sangre vuelve por venas que están en las vísceras, ¿ya? Plexos esofágicos, ¿no?, en la parte superior, y los plexos hemorroidales hacia abajo, ¿ya? La pared hay que pensar, esta es la cabeza de Medusa, eso es lo que yo veo, ¿ya? Hacia arriba a las venas torácicas, hacia abajo hacia las venas femorales, ¿no? Quiere volver por esas venas, y eso es lo que veo, pero no estoy viendo la dilatación que va a haber a nivel esofágico ni a nivel hemorroidal, y tampoco estoy viendo la circulación que va a haber en la propia pared, ¿ya? En la propia pared, pero en planos profundos, porque también se va a ir hacia abajo, hacia las ilíacas, y eso no las veo. Se va a ir hacia las mamarias, ¿no es cierto?, internas, a las intercostales, ¿no es cierto?, y tampoco las veo. De tal manera que esa circulación colateral no la visualizo, pero solamente veo en la superficie, ¿no es cierto?, ese signo de cabeza de Medusa, y me muestra cómo se van las venas, o la sangre, ¿no?, hacia las venas torácicas y hacia abajo hacia las venas femorales, y eso es lo que estoy viendo. Pero hay circulación colateral en los planos profundos de la pared, como también a nivel del esófago y a nivel de los plexos hemorroidales, ¿ya? Eso es lo más importante. Esto es lo que hablaba de los plexos hemorroidales, que eso también lo tienen que repasar, ya, para poder considerar qué es lo que pasa con la sangre para que retorne, ¿no?, a la circulación, al corazón. El ombligo. El ombligo normalmente, ¿no es cierto?, está retraído, está hundido. ¿Cuándo va a protruir? ¿Cuándo va a ser, ¿no es cierto?, vertido hacia afuera? Cuando hay ascitis, por ejemplo. Cuando hay ascitis. Si ustedes se dan cuenta, el abdomen está distendido, está globoso. Ya yo puedo pensar, ¿no?, o hay un tumor, hay una visceromegalia, o hay líquido, o hay aire, ¿no es cierto?, hay algo que está ocupando espacio y está distendiendo. Generalmente hay que pensar en ascitis cuando veo ya este abdomen que se empieza a volcar, cuando se empieza a invertir. Ya, normalmente el ombligo es retraído. ¿Cuándo más podría volcarse el ombligo hacia afuera? Cuando hay una hernia, ¿cierto? ¿Qué es una hernia? Es un defecto, ¿no?, en la pared, que hace que protruya un órgano vestido, ¿no?, por su saco, vestido por su saco. De tal manera que se ve con bastante frecuencia las hernias umbilicales, por ejemplo, en las mujeres, las hernias inguinales, ¿no?, en los hombres. Entonces, si la paciente hace esfuerzo, si tose, si puja, va a protruir con mayor intensidad, ¿no?, con mayor notoriedad. De tal manera que habría que considerar una hernia umbilical si vemos protruyendo el ombligo, sobre todo cuando el paciente o la paciente hace un esfuerzo, ya cuando tose, cuando ríe o cuando puja, ¿ya? Ahora,
Si el abdomen está distendido y veo el ombligo volcado hacia afuera, hay que pensar, ¿no? Lo más probable en ascitis. Puede ser que el ombligo esté volcado y piense en una hernia. Y si al palpar siento que está endurado, ¿no es cierto? Hay que pensar en un cáncer, ¿no? Que ha infiltrado la pared y que ahora, ¿no es cierto?, está protrudiendo a nivel del ombligo. A ver, ahí vemos, ¿se acuerdan de estas imágenes? Las primeras clases hemos mostrado, ¿no es cierto? Y decíamos, esto es un signo, porque el médico puede percibir con sus sentidos. Luego hemos dicho, vamos a después hablar que es una equimosis, ¿no es cierto? Equimosis. Ya no puedo decir que es hematoma, porque de aquí a, si se van pensando que hematoma es lo mismo que equimosis, estamos mal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el hematoma y qué es la equimosis? ¿Es hematoma o es equimosis? ¿Qué es la equimosis? Extravasación de sangre que infiltra el tejido celular subcutáneo, ¿no? ¿Es palpable o no? No. Hay ruptura de vasos, está sangrando. La sangre que está saliendo empieza a infiltrar la grasa, ¿ya? Y le da cambio de color, mucho, ¿no? Si yo palpo, no está elevado ni está deprimido, solo le está cambiando de color porque está infiltrando, ¿no?, el tejido que está por debajo de la piel. Cambia de color, ¿no? Primero es de color morado, violáceo, ¿no?, rojo, luego se vuelve azul, verde, amarillo y se va resolviendo, ¿no?, por el catabolismo, ¿no?, de la hemoglobina. Pero no es palpable. En cambio, un hematoma es una colección de sangre. Si es una colección, hace relieve, abomba, es blando, es fluctuante. Entonces no es lo mismo, ¿no? Esta equimosis, ¿dónde está ubicada? ¿En qué región? ¿Región? Umbilical, en la región del mesogastrio. ¿Ya? La región umbilical o mesogastrio, ya, cuando hay una equimosis, le vamos a dar un nombre, signo de Cullen. Aquí hay una equimosis en el flanco, signo de Grey-Turner. ¿Cómo se llama la equimosis en los párpados? En los dos párpados. Ojos de mapache. ¿Cómo se llama la equimosis en la mastoides? Signo de Butley. Ah, es que depende de la ubicación de la equimosis para que le demos un significado, ¿no ven? Entonces, si yo digo signo de ojos de mapache, ¿en qué voy a pensar? Fractura de base de cráneo. Signo de Butley, fractura de base de cráneo, ¿no? Compartimento anterior, ojos de mapache, compartimento medio, ¿no? Signo de Butley, ¿no? Pero si veo una equimosis, región periumbilical, signo de Cullen, ¿qué significa? Hemoperitoneo. Hay sangre en la cavidad peritoneal. Si encuentro el signo de Grey-Turner en el flanco, hemoperitoneo. Si encuentro equimosis en la región del hipogastrio, signo de Fox. Entonces, donde encuentren una ubicación distinta, le va dando el que lo descubre, ¿no?, su apellido, su nombre. Entonces, signo de Fox, equimosis en el hipogastrio. Grey-Turner, flancos. Cullen, periumbilical. Los tres me están indicando hemoperitoneo. ¿Qué puede provocar que haya sangre dentro de la cavidad peritoneal? ¿Qué puede provocar que haya sangre dentro de la cavidad peritoneal? Un trauma que lesione qué órganos. Hace rato he dicho, hígado y vaso, ¿no? Puede haber una lesión del hígado bien pequeña y sangra. Puede ser que el vaso esté lesionado, sangra, ¿no? Se va acumulando sangre en el abdomen, empieza a infiltrar la pared, ¿no? Y va a llegar a tener las ubicaciones que hemos mencionado. Está escrito que cualquier causa que provoque hemorragia en la cavidad peritoneal te puede llevar a estos signos. Por ejemplo, lesión hepática, lesión esplénica. La ruptura de un embarazo ectópico también está escrito, ¿ya? Aunque es muy raro, porque cuando un ectópico se rompe, sangra de gran magnitud que no da tiempo para que observes estos signos. Rápido te lleva a un choque hipovolémico. Ya, rápido la paciente llega en mal estado al hospital y no logramos ver este signo, ¿no?, de Cullen. 20 años que he visto, ¿no?, ectópicos en la guardia, en mis turnos, todo,
Yo no he visto hasta ahorita ningún ectópico que me llegue con signo de Cullen ni Greater. Pero está descrito que puede haber. Está descrito que puede haber. La pancreatitis necrohemorrágica también te puede dar signos. La pancreatitis ya la vamos a dividir en edematosa, que es la autolimitada. Se resuelve en 3 días, es lo que más observamos en el hospital. Ya, se resuelve sola, ¿no? Pero hay que darle una atención, un tratamiento médico. Y algunas pacientes evolucionan a la pancreatitis necrohemorrágica. Esta tiene alta mortalidad, tiene mal pronóstico. Por tanto, si fuera una pancreatitis y veo el signo de Cullen y veo el signo de Grey-Turner, ¿en qué pancreatitis voy a pensar? Necrohemorrágica. Esa tiene mal pronóstico, tiene alta mortalidad, ¿ya? Entonces, son signos que nos ayudan, ¿no?, a poder interpretar y dar, ¿no?, un significado, un diagnóstico, ¿ya? Esto es lo que les decía hace rato. Se han movido las diapositivas. La forma del abdomen es cóncavo en la parte del epigastrio y convexo en el resto. Es excavado, ¿no?, o plano en el ectomorfo, es globoso, ¿no?, en el endomorfo hemos dicho, ¿no? El patrón del vello. El vello púbico en el varón tiene forma romboidal, ¿no?, se va hasta el ombligo. En la mujer es triangular, de base superior. Ahora, es importante, ¿por qué? Porque si en la mujer tiene patrón romboidal, hirsutismo hemos dicho, ¿no? Hay que pensar exceso de andrógenos. Si en el hombre se vuelve triangular, exceso de estrógenos, ¿no? En la cirrosis, por ejemplo, hay un acúmulo de estrógenos porque el hígado no puede depurar el estrógeno que tiene, ¿no?, normalmente. Y pues se acumula. Empieza a caerse el vello de la axila. Se empieza a caer el vello púbico. Empieza a haber ginecomastia. Empieza a haber telangiectasias, eritema palmar. Y hay estigmas, ¿no?, que hay que reconocer. Por tanto, el abdomen me permite ver la distribución también del vello, ¿no?, en este caso, púbico. ¿Qué patrón tiene? En este caso, un patrón androide, ¿no es cierto?, característico del hombre, propio del hombre, ¿no? La forma te puede orientar de acuerdo a la localización de la anomalía. Lo que hemos dicho, ¿no?, un abdomen globoso, si el ombligo está vertido, hemos dicho asitis, ¿no? Hemos dicho hernia umbilical y hemos dicho tumor también, ¿no?, de la pared. Ahora, si está excavado o es su biotipo, ¿no?, ectomorfo, o bien está desnutrido, por ejemplo, ¿ya? Está desnutrido. Ahora, si está distendido, por ejemplo, en el hipogastrio, ¿qué voy a pensar? ¿Qué órganos se proyectaban en el hipogastrio? Vejiga. ¿Qué más? Útero. Es que si está distendido en el hipogastrio hay que pensar vejiga. Globo vesical, por ejemplo. Si hay un trauma, ¿no es cierto?, medular, que hace que el esfínter no se relaje, ¿no?, y no abra, no vacía la vejiga. Un adulto mayor, viene un paciente de 80 años, con distensión en el hipogastrio, está con mucho dolor. Voy a pensar que es vejiga. ¿Pero por qué la vejiga no está vaciando? Hiperplasia prostática. Es muy común. O un cáncer de próstata, que ha obstruido la uretra y no está dejando que vacíe, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar. A veces, ¿no?, colocar una sonda vesical le va a aliviar ese dato, pero hay que ver por qué estaba, ¿no?, con esa distensión de la vejiga. Si es mujer, puede ser útero. ¿Qué tal si es mioma que está haciendo que crezca el útero? ¿Qué tal si es embarazo, ¿no es cierto? Hay que pensar que puede ser un embarazo. Entonces depende ya la ubicación. En este caso, está distendido en el epigastrio. Si está extendido en el epigastrio, no voy a pensar en útero ni vejiga, ¿no ven? ¿Qué tengo que pensar? En el estómago. Puede ser que el píloro no se esté relajando, no esté vaciando el contenido, ¿no? El contenido del estómago, puede ser. Entonces, mucho depende la ubicación, ¿ya?, de esa distensión y la proyección de órganos que tenemos que tomar en consideración. El abdomen puede ser distendido, puede ser globoso, ¿no? Hemos dicho eso. Puede ser en alforja. Si ustedes se dan cuenta, el abdomen está descendiendo, ¿no?, como delantal, delante de la región púbica, ¿no? Eso sobre todo vemos cuando el paciente baja de peso, ¿no?, de manera también brusca. Puede quedar el abdomen así, en delantal, en alforja. Aquí vemos el abdomen, si ustedes se dan cuenta, está más distendido, ¿no?, a nivel de la porción lateral, ¿no?, a nivel de los flancos. ¿Ya? Y está más estrecho en la parte alta, ¿no? Dice abdomen de batracio. Esto se observa en las asitis, por ejemplo. Ya al principio vamos a ver ese abdomen de batracio, que lo comparan, ¿no?, con el abdomen de rana,
Y esa es la denominación que le van dando, ¿no? Distendido en la parte baja, ¿no? Entonces puede ser obesidad, puede ser visceromegalia, puede ser ascitis, puede ser un embarazo, eso hemos mencionado, ¿no? O puede ser gases. En este caso, por ejemplo, si yo veo un abdomen que está distendido más al lado izquierdo, ¿ya? Hacia el lado izquierdo, ¿en qué voy a pensar? En el colon sigmoides, ¿no? Puede ser que el colon se haya torcido. ¿Cómo se llama a la torsión del intestino sobre su eje? Torsión del intestino sobre su propio eje. Eso hemos llevado en revisión por sistemas. Vólvulo, ¿no es cierto? Vólvulo. ¿Cuál parte del intestino se tuerce con más frecuencia? Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides o recto. Sigmoides. ¿Por qué sigmoides? Porque tiene forma de una S, favorece la torsión. Y porque su meso es más largo, tiene movimiento mayor, ¿ya? Pero para que se tuerza, el intestino tiene que haber crecido, ¿no? Tiene que haber un megacolon. Y eso se ve con bastante frecuencia en nuestra población por el tema del Chagas, ¿no? Por la enfermedad de Chagas se destruyen los plexos nerviosos, ¿no? Del intestino, el plexo de Meissner, de Auerbach, y el colon se altera en su peristaltismo, y el colon empieza a crecer, ¿ya? El megacolon, que puede tener solo el paciente estreñimiento durante larga data, ¿no? El problema es cuando se tuerce. ¿Ya? Entonces, eso tengo que ir pensando de acuerdo, ¿no es cierto?, a la distensión que podamos ver. Aquí, por ejemplo, miren, veo distensión en el hipogastrio. ¿En qué voy a pensar? Vejiga y en útero, ¿no? Si es mujer. Si es hombre, vejiga, ¿no? Ahora, si hay una distensión en diferentes puntos del abdomen, la región umbilical, hay muchas hernias, ¿no? Hay que pensar en hernias. ¿Ya? ¿Qué era una hernia? Defecto de la pared, ¿no es cierto? A través del cual protruye una víscera envuelta con su saco. Entonces, ahí tienen, ¿no? Protrusión de una víscera revestida con su saco, ¿no es cierto?, a través de un orificio, ¿ya?, de la pared abdominal. Entonces una hernia es eso, ¿no? Es un defecto en la pared, ¿ya?, a través del cual protruye una víscera revestida o envuelto por su saco, ¿ya? ¿Cuántas partes tiene una hernia? El anillo herniario, ¿ya?, su saco, ¿no es cierto?, su saco y su contenido. En este caso, ¿quién es su contenido? ¿Qué órgano está saliendo? Intestino delgado, ¿no es cierto? Enterocele. Se llama enterocele, si protruye el intestino delgado. Si protruye el epiplón mayor, epiplocele, ¿no es cierto? Epiplocele. Entonces, dependiendo qué es lo que va a protruir, le vamos a dar también denominación. Ahora, hay hernias que se localizan en diferentes regiones. Estas hernias que estamos viendo, por ejemplo, ¿dónde están protruyendo? Donde hay una cicatriz, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta, miren, hay una cicatriz. Entonces, ¿cómo se van a llamar estas hernias? Hernias incisionales, ¿ya? Hernias incisionales. Esa es una complicación de cualquier cirugía. Cuando hacemos una incisión, debilitamos la pared, ¿ya? Y esa debilidad puede provocar, ¿no?, la protrusión de la víscera, que es una complicación que puede darse en cualquier cirugía. Las hernias incisionales, ¿ya? Entonces, esta hernia incisional tiene que estar relacionada con una laparotomía, ¿no?, con una incisión que se le ha realizado, ¿ya? Y es lo que hay que recordar. Gastrosquisis, defecto de la pared, ¿no es cierto?, que permite la protrusión de los órganos, las vísceras. ¿Qué característica tiene la gastrosquisis? No está revestida por un saco, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el intestino, ¿no?, el hígado, los órganos
están expuestos directamente hacia afuera, ¿ya? No hay un revestimiento que los cubra. Lógicamente, el líquido amniótico no es lo ideal, ¿no es cierto?, que esté en contacto con estos órganos, ¿no? Porque la pared protege. Entonces empieza a irritarlos y empieza a provocar una serositis, empieza a provocar un proceso inflamatorio, ¿ya? La gastrosquisis, defecto de la pared, ¿no? Que no hay revestimiento de las vísceras, ¿no?, que están protrudiendo a través del defecto. Que no es lo mismo que el onfalocele, ¿no? El onfalocele es un defecto de la pared igual, próximo a la región del ombligo, a la región del cordón umbilical, ustedes se dan cuenta. Pero ¿qué característica o qué diferencia tiene en relación a la gastrosquisis? Está revestido por una membrana, ¿cierto? Por un saco, ¿ya? Eso es bien importante, que es la serosa, ¿no?, y la membrana amniótica la que está cubriendo. De tal manera que los órganos no están expuestos, ¿no?, directamente al líquido amniótico, ¿ya? Al líquido amniótico. Ahora, para terminar la clase de hoy, vamos a agregar aquí, ¿qué era una hernia? El defecto de la pared a través del cual protruye una víscera revestida por su saco, ¿no ve? ¿Cuáles eran las partes de una hernia? Anillo herniario, su saco y el contenido. Muy bien, ¿ya? El contenido. Ahora, de acuerdo a la condición, porque hay muchas formas de clasificar hernias, y eso están llevando o van a llevar, ¿no?, en Tecún. De acuerdo a su condición, las hernias las vamos a clasificar, ¿ya? Hernias reducibles e irreducibles. ¿A qué me refiero con reducibles? Esta hernia llega al paciente, ¿cierto?, con la protrusión, ¿no?, a través del ombligo, hay un aumento de volumen, y cuando yo palpo, siento, ¿no?, consistencia blanda, voy palpando, le voy empujando, y el intestino se entra a través de la pared abdominal, ¿no?, se entra. Y empiezo a tocar y mido, ¿no?, cuánto mide el anillo herniario, ¿ya? Diámetros, ¿no? Mide 2 centímetros, 3 centímetros, voy a medir, tengo que medir, palpando. Ya. Al palpar, lo he introducido adentro. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta hernia? Reducible. Porque si yo palpara y empujara, ¿no es cierto?, esta hernia, ¿no?, y no se entrara, se va a llamar irreducible, ¿ya? Irreducible. Ahora, le palpo, le empujo un poquito, se va entrando, se entra. Reducible. Si yo suelto y ya no vuelve a protruir, ya se llama coercible. Reducible, coercible. Se quedó ahí adentro, ¿no? Hasta que haga un esfuerzo, hasta que tos, hasta que ría, hasta que empuje, ¿no? Ahí otra vez va a salir. Coercible. Ah, pero si lo reduzco, suelto y vuelve a salir, reducible, incoercible. ¿Ya? Entonces no se olviden, hernias reducibles, coercible e incoercible, ¿ya? Ahora, si palpo, le voy empujando y no se hunde, no se entra, ¿cómo se va a llamar? Irreducible, irreducible, ¿ya? Ahora, si esta irreducible va asociada a un dolor, ya me tiene que alarmar, me tiene que alertar. ¿Por qué? Porque puede estar provocando la obstrucción del tránsito intestinal. Y ahí hablamos de hernia irreducible encarcerada. No se vuelve a entrar, pero está apretando y no está dejando que el lumen, ¿no es cierto?, esté permeable y que el contenido siga su curso, ¿ya? Y ahí se nos complica, ¿no? Hay dolor, pero no hay cambios, ¿ya?, en la superficie o en la piel. Ah, si la piel la encuentro, ¿no?, con datos de inflamación o datos, ¿no es cierto?, ya de una quimosis o un color, ¿no es cierto?, que ya va cambiando en la piel, ya tengo que pensar que no solamente está interrumpiendo el tránsito intestinal, ¿no? Tengo que pensar que ya su irrigación está comprometida. Y lógicamente tiene mucho dolor a la palpación, ¿no? Ya tiene incluso datos de visitación peritoneal. Ahí hablamos de hernia irreducible estrangulada. Estrangulada. ¿Ya? Entonces es una emergencia. ¿Por qué? Porque no está llegando irrigación a este segmento y se está necrosando, ¿ya? Se está necrosando. Entonces, ¿cómo se divide las hernias? Reducible y irreducible. Las reducibles, ¿cómo se divide? Coercible, incoercible. Las irreducibles, ¿cómo se dividen?
encarceladas y estranguladas, ¿no? ¿Cuál es la que compromete la litigación del asa? La estrangulada. Y se constituye una emergencia, ¿no? Tienen que entrar